Hola amigos, buenas noches. Bueno, sabéis que he hecho una serie de reportajes sobre la Catedral de Valencia, sobre el Santo Cádiz, y hoy os voy a hablar de Benedicto XVI, que está tremendamente relacionado con Valencia, aunque la inmensa mayoría de las personas no lo sepan. Bien, Benedicto XVI. El Papa Sabio iba a hacer que la Iglesia recuperase sus tradiciones milenarias. Esto le costó un puesto. La renuncia del Papa Benedicto XVI al pontificado de la Iglesia Católica fue anunciada por él mismo el 11 de febrero del 2013, convirtiendo así en el primer papa en renunciar en 598 años, pues el último en dimitir había sido Gregorio XII en 1415. Que dimita un papa no es una cosa normal. Algo pasa ahí. ¿Por qué renunció realmente Benedicto XVI? La mayoría de los entendidos en temas del Vaticano, religiosos, periodistas, especialistas en temas del Vaticano. El Vaticano es un estado, es un país pequeñito, está dentro de Roma. Bueno, muchos lo consideran los restos del antiguo imperio romano. La mayoría de los expertos en temas relacionados coinciden en que Benedicto iba a recuperar los valores tradicionales de la Iglesia. Y esto, sumado a otras muchas cosas, fueron las que forzaron al Papa Sabio a renunciar. Porque este Papa no era un Papa normal, era un maestro, era teólogo, era profesor, era muy religioso, tenía las ideas muy claras y era pues una persona tremendamente influyente, que doctor en teología, y que los papas pues recurrían a él ante cualquier duda que tenían, porque los papas son cardenales y han estudiado mucho y todo lo que tú quieras, pero otra cosa es que tú sepas y seas realmente un sabio. Este hombre, que yo creo que llegará a ser santo, que ya es muy mayor, pues este hombre reunía todas las condiciones. En febrero de ese año, Benedicto XVI sorprendió al mundo cuando se convirtió en el primer papa en renunciar al pontificado de la Iglesia Católica en casi 600 años. Pero la atención se dirigió rápidamente hacia la sucesión y el nombramiento de un nuevo pontífice. En medio de este drama, una pregunta nunca fue totalmente respondida. ¿Por qué renunció Benedicto? La respuesta oficial de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ofrece como explicación el declive de sus capacidades físicas y mentales. Pero han persistido la sospecha de que había otra razón. Si se lee la historia reciente, pues la verdad es que el hombre, Benedicto XVI, el Papa, porque Papa es, Papa fue, Papa es y Papa será hasta que se muera, pues el hombre entró y vio muchas cosas que no le gustaban. Sí, San Juan Pablo II, eso obviamente es un comentario. San Juan Pablo II, el Papa viajero, eligieron un Papa joven de un país del este. La Iglesia no hace nada por casualidad. Viajó, Papa peregrino, el Papa no sé
qué, el Papa no sé cuántos, Papa Santo ya es. Pero muchos cristianos, muchos católicos, pensaban que el Papa, en vez de hacer tanto turismo, tanto viaje, debería de preocuparse más por lo que pasaba dentro de las paredes de la ciudad del Vaticano. Porque el Papa parecía la reina de Inglaterra o el príncipe de Gales. Lo veías con un tocado indígena, con un sombrero mexicano, yo qué sé, algo impensable para cualquier católico de la época. Una cosa es hacer un viaje o dos en tu pontificado y la otra tirarte todo tu pontificado de turismo. Sí, sí, de turismo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tú vas, haces tus actos públicos, porque no hay que olvidar que el Papa de Roma es el jefe de la Iglesia, el representante de Dios en la tierra. Pero también es el obispo de Roma y también es el presidente de un Estado. Es decir, que también es un político. Y es un hombre que caga y mea como nosotros. Juan Pablo II nunca negó que en sus años jóvenes, incluso cuando estaba en el seminario, pues tenía muchas amigas íntimas, cada uno que lo interprete como quiera. Pero dio a entender de que él había tenido relaciones sexuales siendo, si no cura, a punto de serlo. Muy moderno para la época, muy querido para otros y muy odiado para otros. Pero de él no estamos hablando de Benedicto XVI. El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2002, Benedicto XVI viajó a España para asistir a un congreso de cristiología en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. En esta visita presidió una misa en el santuario de Caravaca de la Cruz, con la que inauguró la tercera fase del año preparatorio para el año jubilar. Caravaca de la Cruz también es un lugar sagrado, donde también muchos cristianos peregrinan a Caravaca de la Cruz, que está en Murcia, España. Benedicto XVI valoró seriamente, bueno, esto lo voy a dejar para el final, o voy a seguir tal como lo escribí. Benedicto XVI valoró seriamente, lo meditó mucho, retirarse a España. Retirarse a España, renunciar al papado y en vez de estar encerradito en un palacete o en una villa o como queráis llamarlo, pues retirarse a España. Recordad que él es alemán, a España. Concretamente, ¿dónde? Bingo, vais a adivinar, a Valencia. Pero Benedicto XVI tuvo muchos problemas porque la curia vaticana, sí, esos que van vestiditos de negro por ahí, arriba y abajo, se lo prohibieron. Primero la curia. Y la curia se preocupó, la curia vaticana se preocupó de buscar otro papa. Un papa ni más ni menos que jesuita. Sabéis que el que manda de los jesuitas es conocido como el Papa Negro. Y la curia romana y los cardenales, que son príncipes de la iglesia, muchos de ellos decidieron que había uno ideal.
Bueno, el Papa Bergoglio, muy conocido en Argentina porque él es argentino, ideal, porque aunque conozca que haya dictadores que te torturen, que te maten a la población, él calla y no dice nada. Y mira a otro lado. Y un papa que no fuera excesivamente inteligente, ni que supiera demasiado de teología ni de nada. Fácil de manejar. Y todos pusieron, la mayoría pusieron el nombre de el Papa Bergoglio, de Bergoglio. Empezó a sonar por el Vaticano, Bergoglio, 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 y todo el mundo ve Bergoglio. Coño, es argentino. Ostras, es jesuita. Pero reunía todas las condiciones. Él va a callar, va a hacer lo que nosotros queramos, y bueno, y la historia es así. A Benedicto XVI le dejaron muy claro que a Valencia no. La Curia Vaticana y el Papa Francisco tenían auténtico terror de que Valencia, España, después, los que habéis seguido lo que os he contado de la Catedral de Valencia, de la Archidiócesis de Valencia, y que allí está la reliquia más sagrada para todo el mundo cristiano, que es el Santo Grial, pues lo único que falta es que vaya allí pues un papa a retirarse, aunque sea un anciano, porque si ya es un lugar de peregrinación, pues si hay un papa, pues imaginaos, se convertiría en otro Vaticano, ya que tanto la Curia Vaticana como el propio Francisco sabían que Benedicto es una persona infinitamente inteligente, mucho más que ellos, un maestro, un gran profesor, posiblemente el mayor teólogo que exista en la actualidad sobre la faz de la tierra, una, una buena persona y un sabio. No se lo iba a permitir bajo ningún concepto que Benedicto XVI fuese libre y saliese del Vaticano. Y de eso se encargó la Curia Vaticana y el Papa Francisco. Francisco no subiría a los altares, pero Benedicto XVI sí, según afirma la mayoría de los cardenales. El Papa Francisco será un papa más en la historia, pero Benedicto XVI posiblemente, así lo aseguran la mayoría de los cardenales, Benedicto XVI no será tan rápido tan meteórico como Juan Pablo II, pero sí que subirá a los altares. Benedicto quería celebrar un concilio para corregir los errores del Concilio Vaticano II. Casi nada. Les voy a pasar a refrescar un poquitín la memoria. Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue el 21º concilio económico de la Iglesia Católica, que tenía por objetivo principal la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Fue convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Allí se cambió muchas cosas. Ahí se cambiaron muchísimas, pero muchísimas cosas. No os podéis imaginar cuántas cosas se cambiaron en ese concilio. No os lo vais a poder imaginar. Por ejemplo, lo que se había hecho durante siglos de la Iglesia, eso desapareció. Misa de espaldas a los fieles y mirando al altar, eso se terminaba.
altares fuera y el sacerdote, obispo, lo que fuera, cara a los fieles. No cara a Dios, no cara a la imagen de Cristo, no cara a la imagen de la Virgen María, de espaldas a él y cara a los fieles. Parece que sea una tontería, pero no lo es. Otra cosa que se decidió, pues que las misas se celebraran no en latín, como se estaban celebrando hasta ese momento. Pero claro, en aquella época, en aquellos tiempos, pues, aunque no os lo creáis, las personas eran capaces de seguir, la inmensa mayoría, la misa en latín. Eso creó una especie de mini cisma dentro de la iglesia, que aún sigue en la actualidad. En la actualidad, en el siglo XXI, en todas las ciudades hay por lo menos una iglesia que utiliza el rito pre-Concilio Vaticano II, de espaldas a la gente y en latín. Otra cosa que no sentó demasiado bien ni a los fieles ni a muchos cardenales de la iglesia en ese concilio. Que los curas, los sacerdotes, pues dejaran de llevar la oblea, un circulito que llevaban en la cabeza pequeñito, afeitado, sabías que era cura, no te cabía ninguna duda, y podían ir vestidos de civiles. Ya no hacía falta que llevaran la sotana. Eso pues dividió prácticamente la iglesia. Si vosotros veis a cualquier judío, practicante, budista o de cualquier religión, los sacerdotes, los monjes, pues llevan sus hábitos. Tú has decidido ser sacerdote, pues lleva sotana, oye. Pero ahí no terminó el asunto. Las misas, a partir de ese momento, se, se realizarían en las lenguas de de cada ciudad, de cada región, en las lenguas que hablaba el pueblo. Comentario. Voy a hacer pocos comentarios, creo. Bien, a mí es lo único que me parece lógico, porque así seguro que te entiende toda la gente. Y ahora es donde yo entro también en desacuerdo totalmente en el Concilio Vaticano II. Esto es una discusión que tenemos, un debate permanente que tenemos mi amigo, mi sacerdote que me visita, hoy me visitará, esta tarde, esta noche me visitará, pues el Papa ya no iba a ir encima de una silla gestatoria. Silla gestatoria es que el Papa, como vicario de Dios en la tierra, pues será tratado como eso, como un semi-Dios, como la persona más importante en la faz de la tierra. El Papa pisaba muy poco suelo. En la intimidad yo no sé lo que hacía el Papa,
Pero cuando se desplazaba por dentro de la Basílica del Vaticano o por la Plaza de San Pedro, o porque los papas no eran viajeros, nunca han sido viajeros, porque si un papa tiene que gobernar una iglesia de en aquella época 2, 3 millones de fieles, pues ya tiene bastante trabajo dentro del Vaticano, simplemente firmando documentos y elaborando encíclicas y cosas de estos, que encíclicas son libros religiosos, obviamente, que confecciona el Papa. Yo no creo que los confeccione él realmente, pero algo de él hay, o mucha parte de él hay, pero no creo que él posiblemente dicte y otro vaya escribiendo. Podría ser. Pues el Papa, antes del Concilio Vaticano II, hay una película muy bonita, la hace Anthony Quinn, que se llama Las sandalias del pescador. Os recomiendo que la veáis. Así es como iba el Papa. El Papa iba a hombros, en un trono, a hombros de 12 personas, que para ellos era un privilegio llevar al Papa a hombros. El Papa va vestido de blanco, pero sus zapatillas son de color rojo. Todo tiene, en la iglesia todo tiene un simbolismo. Yo soy religioso, soy cristiano, soy creyente, pero no soy fundamentalista. No me rompo la cabeza en saber estas cosas. Lo podría hacer, pero no lo hago. Y bajo palio. Y aparte el Papa, pues el Papa, eh, el bastón del Papa es diferente. El cayado del pastor, porque el bastón que llevan los obispos, los arzobispos, los que llevan el gorrito, todos los que llevan el gorrito, que llevan un bastón, eso significa el bastón del pastor. Las ovejas somos nosotros, los fieles. Pues el bastón del Papa es diferente, mucho mejor ornamentado, son auténticas obras de arte. Hasta que llegó Juan Pablo II y primero cogió pues el bastón de un viejo que pasaba por allí y después le hicieron uno con una cruz. Este no sé ni lo que lleva. Este por no llevar no lleva ni la cruz del Papa. El Papa. El Papa es el único de la iglesia que va vestido de blanco. El único miembro de la iglesia que su hábito es blanco. Tiene algo también de dorado, algún complemento dorado, algún complemento, no es morado, no recuerdo cómo se llama ese color, es el color que utilizaban los emperadores, no recuerdo cómo se llama ese color, y rojo. Y el Papa, aparte de ir sobre hombros, van 12 personas, la Guardia Suiza al lado, que guardan al Papa, que protegen al Papa, y aparte va bajo palio. Bajo palio. Dentro o fuera del Vaticano, en la plaza del Vaticano. Yo es que no he estado en Roma. Es una de las cosas pendientes que me han quedado. Como queda tan cerca, siempre dices, ya iré, ya iré, ya iré, ya iré, me moriré y no iré. Pues eso también lo quitaron. Y entonces el Papa iba a pie, como, bueno, yo voy en silla de ruedas, como vosotros.
y le quitaron todos los complementos. También al Papa le liberaron, o lo liberaron, queriendo o no queriendo, este concilio, queriendo o no queriendo, los próximos papas le liberaron de todo lo que los otros papas pues habían llevado. Por ejemplo, de la triple corona, porque el Papa no lleva un gorro de estos que llevan, estos que son triangulares, no, es cónica y es triple, porque es Papa, vicario de Dios, obispo de Roma y jefe del Vaticano, el rey del Vaticano. Por eso lleva una triple corona. Hasta eso quita. En la iglesia es verdad, eso es un debate que yo tengo constante con mi sacerdote, con mi espiritual. En la iglesia siempre ha habido debate. Pero, consecuencias de Concilio Vaticano II. Se calcula que se perdió más de 1 millón de fieles. Pero así, pam, 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 pam. ¿Dónde fueron esos fieles? Pues a las sectas. Primero cristianas y después protestantes. Pero no creáis que la iglesia está ganando fieles. La iglesia sigue perdiendo fieles. Claro, si tú renuncias a tu historia milenaria, si tú renuncias a tus tradiciones, si tú renuncias a tu liturgia, a tus ritos milenarios, pues la gente se queda descolocada. Ahora hay una serie de obispos, bueno, ahora y desde siempre, pero yo hablo de ahora porque yo ahora lo sé con más certeza, y aparte tengo un sacerdote que yo le pregunto y él me responde. Me ha dicho, por ejemplo, en Valencia, en tal iglesia, todos los días te hacen el rito pre-Vaticano II. Y yo le pregunto, ¿la iglesia cómo está? Dice, abarrotada. Y digo, ¿ah? Dice, y en todas las ciudades grandes del mundo hay iglesias, una o varias iglesias, donde se hace el rito, la misa, el rito pre-Vaticano II. Yo le cuento a mi sacerdote, a mi guía espiritual, que yo me acuerdo perfectísimamente cuando destrozaron el altar mayor de mi iglesia, que ya lo habían destrozado en la Guerra Civil Española, y que destrozaron pues el altar mayor y el altar de la capilla del Santo Sagrario, donde está ahí Jesús siempre. Por eso hay una lucecita siempre encendida, porque ahí está Jesús en el Santo Sagrario. Pues eh, que yo me acordaba cuando habían cambiado y los curas habían empezado a hacer la misa de cara al público y de espaldas a las imágenes de Cristo, de la Virgen. Llegamos a un punto cuando empieza el debate en que él se cae. Porque yo lo que entiendo es, ¿a quién estás celebrando la misa? ¿A quiénes estás adorando? ¿A la gente que está allí? ¿A los fieles o a Dios? ¿A los fieles o al santo? ¿A los fieles o a la Virgen? Porque si estás de espalda a la Virgen, si tú me hablas a mí y yo te doy la espalda, mucho caso no te estoy haciendo. Pues ahí mi sacerdote aún no ha llegado
a encontrar la palabra para responderme a esa cuestión tan simple. Si él a mí me habla y yo me doy la espalda y me pongo, pues yo qué sé, a hacer reacciones o reportajes, pues igual no le estoy haciendo mucho caso a él y estoy a mis cosas. Cuando lo principal lo tienes detrás, que es la cruz o la vocación de la Virgen, sea la que sea, de la Madre de Dios, como decimos los valencianos. Sigo. En febrero de ese año, Benedicto XVI sorprendió al mundo cuando se convirtió en el primer papa en renunciar al pontificado de la Iglesia Católica en casi 600 años. Pero la atención se dirigió rápidamente hacia la sucesión y el nombre de un nuevo pontífice. En medio de este drama, una pregunta nunca fue totalmente respondida. ¿Por qué renunció Benedicto? Y nadie ha sido capaz de responder a esa pregunta, de manera que los periodistas, los especialistas y los fieles se den por convencidos. Algo no cuadra ahí. La respuesta oficial de Joseph Ratzinger. Fijaos si es buena persona que tuvo que salir. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, así se llama, ese es su nombre de pila, ofrece una explicación al declive de sus capacidades físicas y mentales, pero ha persistido la sospecha de que había otras razones. Pues y tanto, porque este hombre, si no está bien de la cabeza, pues difícil es que escriba los libros de teología que nos está dejando para la posteridad. Y la montón que dicen, que se rumorea, que este hombre está haciendo y dejando para cuando se muera. Porque no está prisionero, pero es lo más parecido a estar prisionero. Porque ya que el Papa se sube en el avión y se va donde le da la gana, si este hombre quiere venir a Valencia, ¿por qué no lo dejan venir? Simplemente porque aquí hay sol, por ejemplo. O porque está más a gusto aquí que ahí. No lo sé. Posiblemente iría más gente. Igual el Papa Francisco tiene miedo de que venga más gente a Valencia a ver a Benedicto XVI que a la plaza de San Pedro del Vaticano a verlo a él. Eso se lo pregunta mucha gente. Eso también se lo he preguntado yo a mi sacerdote, a mi guía espiritual. La respuesta ha sido un silencio atronador. El cardenal nigeriano Francisco Ancine es una de las principales figuras de la Iglesia y conoce el Vaticano como la palma de su mano. Arinze fue incluso mencionado en marzo como uno de los posibles sucesores del Papa que había dimitido, y fue parte de la selecta comitiva que escuchó personalmente la noticia de la boca de Benedicto en el Palacio Apostólico. Los escándalos. Yo es que me acuerdo de todo esto. Eso es lo que tiene la ventaja de ser mayor, o la desventaja. Los escándalos que acontecieron, la sorpresiva decisión del Papa, en particular el tema de los Vatilix, que protagonizó el mayordomo del pontífice Paolo Gabriele al filtrar documentos confidenciales que exponían las luchas de poder dentro de la Iglesia. ¿Pudo haber sido ese un factor de su renuncia? ¿De la renuncia del Papa? ¿Que te traicione tu propio mayordomo, la persona con la que más confías tú? Algo tendría que ver, por supuesto. Otra pregunta. ¿Su renuncia fue inesperada? Se abren comillas. Es legítimo que cualquiera especule y diga quizás, porque algunos de esos documentos fueron sacados secretamente.
pudo haber sido una de las razones. Tal vez está muy afectado por el hecho de que su propio mayordomo filtrara tantas cartas que un periodista tuvo material suficiente para escribir un libro. No creo que haya disfrutado lo que ocurrió, comentó el cardenal. Se cierran comillas. ¿Qué le pasó, comentario, qué le pasó a Benedicto XVI cuando se hizo papa? Que el Vaticano estaba totalmente hecho polvo. Y no voy a entrar en detalle. Pero aquello parecía más un prostíbulo gay, lleno de gays, lleno de, lleno de lesbianas y lleno de prostitutas, donde se hacían negocios espectaculares. Claro, el Papa Santo Juan Pablo II se había pasado toda la vida por ahí, encima del avión, de viaje en viaje, se recorrió todo el mundo. Yo no tengo nada contra Juan Pablo II, la verdad, no tengo nada ni contra Juan Pablo II ni contra el Papa Paco, no tengo nada. Pero hay que reconocer que el Papa viajero, que le llaman y le hicieron santo en 24 horas, pues si tú no estás en tu casa, pues tu casa se llena de polvo. Sabes que yo soy muy refranero y he hecho mucho mano de refrán. Pues mirad, hay un refrán que esto lo explica muy bien. La hacienda, que el dueño la vea. Si tú no estás en tu casa, tus criados, tus sirvientes van a hacer lo que les dé la gana. Y si tú lo que estás esperando es ir a visitar y a ver esta playa, porque los papas, aparte de hacer su trabajo, de ir y de hacer el encuentro este, aquello, lo otro, después van a hacer turismo. Y van a los mejores restaurantes, y van a los mejores sitios. Y van o en persona si tienen curiosidad, o si no, se lo llevan al palacio donde esté alojado. No creáis que están rezando las 24 horas del día. No, no. Y Juan Pablo II no estaba rezando todos los días. Juan Pablo II lo dijo, está en sus memorias y está aquí también. Lo dijo que él formaba parte de una compañía de teatro y que él estaba acostumbrado a caminar y a viajar con chicos y con chicas. Y lo hablaba de una manera muy natural que te daba a entender perfectísimamente que estaba cansado de acostarse con mujeres. ¿Lo hacía cuando era papa? Porque eso lo dicen cardenales. Yo me limito a repetirlo. Dios mío, atended a estos 300 que se me han caído, se han desmayado 300. En el Vaticano, los miembros más jóvenes y ambiciosos de la Iglesia suelen recibir un consejo. Escucha mucho, observa todo y no digas nada. Bien, comentario. Yo he conocido a muchos sacerdotes. Yo siempre no he sido creyente, practicante. Creyente siempre he sido. Agnóstico también. Ateo nunca. Yo estoy rodeado de ateos. A mí no me dejaron casarme por la iglesia. Y el bautizar a mis hijos casi me costó el divorcio. Mis hijos no están confirmados. Yo me he ganado la vida cantando y componiendo canciones para la iglesia en un tiempo de mi vida. También, he hecho de todo. Pues bien, escucha mucho, observa todo y no digas nada. Yo conozco a varios sacerdotes muy jóvenes que si destacas un poco, y de esos he conocido dos,
Dos. En la actualidad los dos están fuera de la iglesia. Han abandonado el sacerdocio. Uno no sé dónde está. Ese está, como digo yo, en busca de captura, desaparecido. El otro tampoco sé exactamente dónde está. Pero sé que está casado y con hijos. Este chico, este cura, este sacerdote, vino aquí a mi pueblo, estuvo aquí de cura. Y era buenísimo, muy buena. Por lo visto, había sido muy buen alumno, sabía un montón de teología. Y yo le dije, fulano, porque yo a los curas les hablo de tú. A todo el mundo les tuteo. Le dije, fulano, tú llegarás lejos, tú llegarás a ser papa. Acuérdate cuando seas papa, si yo aún vivo, recíbeme. Bien, tan bueno era que pronto fue llamado, pronto las autoridades eclesiásticas se fijaron en él y pronto todos van una temporadita al Vaticano. Pero este estuvo tiempo, mucho tiempo en el Vaticano. Cuando regresó, no me acuerdo, es que no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero cuando regresó, siguió del sacerdote. Y un día pues pregunté por él, oye, ¿qué es de fulano de tal? ¿Qué sabes? Y un amigo mío, también católico, este no lo van datos, este siempre misa no se lo como yo, eh, pues, no, pues muy amigo mío, tan amigo que es el padrino de mi boda civil. Pues me dijo, se ha casado y tiene, creo que un hijo o una hija. Y yo digo, ¿eh? Pero si este iba para obispo directo. Y yo dijo, y para cardenal. Dice, pero mira, se ha casado. Dice, y se ha casado con una mujer guapísima, bellísima y tremendamente rica. ¿Qué pasa? Que la Santa Iglesia Católica, una vez a ti, te ordenan sacerdote, te haces sacerdote, nadie te puede quitar ser sacerdote. Hay un montón de sacerdotes que están casados y tienen hijos y celebran misas en sus casas, porque en los templos no pueden celebrar misas. Yo muchas veces esto lo he comentado también con mi sacerdote, con don Enrique, porque no le importa que diga su nombre, así que lo digo, con don Enrique. Yo digo, ¿y si se casara? ¿No habrían más sacerdotes? Porque al fin y al cabo, yo he visto sacerdotes en prostíbulos, he visto sacerdotes con hombres. Este señor tiene 75, 76 años. Se ríe, se ríe, porque es verdad. Los anglicanos, aquí había una familia que él se murió, músico muy famoso de jazz, tan famoso que a los amantes del jazz, Duke Ellington viajó de Londres a París, que actuaba su grupo, para verlo actuar a él. Duke Ellington, considerado el mejor artista de jazz de la historia. El jazz no es a mí me gusta todo tipo de música, pero no es mi música preferida. Y yo digo que es música de ascensor, pero en fin. Pues cuando la iglesia evangélica, perdón, que es la que tienen los ingleses, pues es muy parecida a la cristiana.
Y cuando decidieron que las mujeres pudieran impartir misa y dar la comunión, pues muchos evangélicos se pasaron a la religión católica. Es que es prácticamente igual, es el mismo rito. Eso fue porque Enrique VIII, pues como no le dejaran, que ya se había divorciado 20 veces, pues el Papa al final le dijo que no le anulaba más un matrimonio, dijo, pues ala, toma por culo, me hago yo jefe de la iglesia y creo yo la iglesia y ya está. Tiró a todos los curas, a todos los cardenales de la iglesia que había en la Gran Bretaña y los tiró a todos. Quien aceptó que él era el jefe de la iglesia anglicana, pues se quedó y los demás a la calle. Y se fueron todos al Vaticano. Pero yo he estado en una misa anglicana y es igual, muy parecido, muy parecido. Pues este amigo, pues cuando la iglesia anglicana pues decidió por también una especie de qué sé, de concilio, pues que las mujeres pudieran decir misa y dar la comunión, pues un montón de fieles de la iglesia anglicana se pasaron al catolicismo. Y ese se pasó al catolicismo. Estuvo hablando con el cura, lo sabré yo que estuve yo allí, delante, y quería que lo enterraran aquí, con el rito cristiano. Pero su mujer decidió que aquí él no iba a ser enterrado, y claro, él está muerto dentro de un ataúd, así que se lo llevó a Londres y allí está enterrado al hombre, porque su segunda mujer así lo decidió. Y yo le dije, mira, a mí tu marido me dijo esto, y le di una carta de su marido donde le explicaba perfectísimamente sus últimas deseos, para que sepáis que cuando una vez os muráis ya podéis hacer lo que os dé la gana, que al final quien decide es quien está vivo. A no ser que lo hagáis en notario, testigos y historias de estas, y vuestros abogados se pongan al loro y que se enteren inmediatamente que os habéis muerto. Porque si no, os quemarán, harán lo que quieran de vuestro resto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Benedicto XVI. El hecho de que una figura tan importante se permita esencialmente un desvío de la línea oficial es significativo. Infierno. Papa Francisco y Papa Benedicto XVI. Pasaron siglos antes de que dos papas convivieran en el Vaticano. Básicamente el Papa Benedicto XVI fue un papa maestro, teólogo y un intelectual. Yo no puedo escribir. Esto es corta y copia. Copia y corta. O copia, corta y pega. Lo que hago son comentarios de memoria. Y aparte, antes de hacer yo esta reacción la he hablado muchísimo con mi cura. Igual con la del Santo Cáliz. Se abren comillas. Para él solo lo que mandara una semana de entretenimiento de habilidades gerenciales sería un infierno, dijo un miembro de la curia del Vaticano. Claro, es que era un religioso, era teólogo, era profesor de teología. Él rezaba, le rezaba a Dios. Él no se iba de vacaciones, él no gestionaba. Sí, que como jefe de la Iglesia, jefe del Vaticano, por supuesto que estaba enterado de la administración del Vaticano, pero para eso está la Curia Vaticana, está para eso. Porque yo eso lo he preguntado, ¿para qué sirve la Curia Vaticana? La Curia Vaticana son los que administran el Vaticano. Y después hay cardenales que se encargan de esto, de aquello y de lo otro, son los ministros y esto y aquello y lo otro. ¿Vale? Tuvo muy mala suerte Benedicto XVI. Su mala fortuna fue acceder al papado en un momento en que existía un vacío de poder
en que el número de mandos medios de la curia romana, los funcionarios de la iglesia, se habían convertido en pequeños Borgias, la mano negra, en pequeños Borgias no, en hombres corruptos con sotana, como explicó un clérigo, que se iban a la cama indistintamente los que eran homosexuales con hombres, y aquello por la noche era un circo, porque solo hacían que entran mujeres y hombres. ¿Dónde iban? ¿Dónde? A los apartamentos de estos miembros de la curia romana, los funcionarios del Vaticano, que muchos de ellos son pues vicarios o lo que sea, pues tienen su cargo, obviamente, obispos, mandan mucho, mandan mucho. Y no hay que olvidar que el Vaticano, como es un país, tiene su rey y es un monarca absoluto, porque es el representante de Dios en la tierra, el hombre más importante que hay en la tierra. Ante él se arrodillan reyes, presidentes, todo el mundo. ¿Por qué? Porque reyes, presidentes, príncipes, duques y de estos hay muchos, papas solo hay uno. Pero no es solo válido mi palabra. Esta evaluación viene de la fuente más importante, el actual líder de la iglesia. Esto lo dice un clérigo. Obviamente nadie dice su nombre porque sabe que puede ser hasta asesinado. Y el Papa Francisco no suele ser tímido con sus palabras. Esto lo dice este clérigo. Se abren comillas. La corte es el leprosario del pasado. Se cierran comillas. Ha dicho el sucesor de Benedicto. Él ha descrito a la curia como como entrecomillado, narcisista y autorreferencial. Eso lo dice el Papa Paco. Pues con esto tenía que lidiar un religioso de verdad que dedicaba más tiempo a lo que tenía que hacer, que era rezar, pensar por el bien de los demás, un gran teólogo, el mayor teólogo que existe en la actualidad sobre la tierra, el Papa Benedicto XVI. Desde los últimos años del pontificado de Juan Pablo II, el corazón de la sede eclesiástica estaba dominado por camarillas enfrentadas. Claro, si Juan Pablo II estaba pegándose la gran vida de restaurante en restaurante, un encuentro para... Es que, claro, tú tienes que montarte una coartada para viajar. Y oye, que quiero conocer a este, pues ala, encima te pagan el viaje porque el Papa cuando viaja con la línea oficial, con Aitaila, con la línea italiana, oficial de Italia, y protegido por la policía de Italia. Y cuando regresa en el avión, si viene a España, regresa con el avión de Iberia, pero con un avión precioso, en mano nuevo y con los mejores pilotos y con los mejores servicios y el avión que tú quieras. Pide por esa boquilla. No hace falta ni que pidas, porque el Estado te lo va a poner. Y aparte de hacer el turismo que tú haces en ese país, porque tú sabes la agenda pública, pero la privada no la conocemos nosotros. Él va a visitar lo que quiere ver y va, y si le apetece comer lo que le dé la gana y quiere ir a ese restaurante se cierra y ahí está el papá cenando, pues si está en España, pues estará con el rey de España y con el presidente del gobierno o con el rey de España. Y si está en otro país, pues con el presidente o el rey, si tiene rey.
y tiene todo lo que quiere. Pues eso es lo que hacía Juan Pablo II. Mientras en el Vaticano, pues aquello todo lleno de telarañas y todo sin más. Papa muy querido y Papa todo lo que tú quieras, sí, pero mal gestor, y tenía a la iglesia totalmente descuidada. Disfrutó como un cerdo, cada cosa lo que sea, perdón por el adjetivo, disfrutó como un cosaco, pero no atendió a la iglesia como requería. Claro, la curia vaticana agradecida porque hacía lo que les daba la gana y se lo pasaban bomba. Las orgías allí funcionaban, el dinero, el trapicheo, droga, cocaína, alcohol, prostitución de todo tipo, todo lo que tú querías y más cosas. Encantadísimos de que el Papa estuviera dando vueltas, lo animaban. Oye, Papa, ¿por qué no te vas de fiesta qué sé, vete a Australia, dame una vuelta por ahí y encima te vistes, coges un aborigen y te coges el palo y te pintas como un aborigen? Que va a ser muy guapo. A la boitila, sube. Fijaos que agradecidos estuvo la curia y parte de los cardenales que se lo pasaron en grande porque el Papa no se enteraba de nada y encima recibía su... Claro, lo tienes todo pagado. No, es que no necesitas llevar nada. Si te lo pagan los estados donde que visitas, encima te lo pagan. Pues el Papa pues se iba y estos pues de lujo a robar. Bien, esto desde los últimos años del pontificado de Juan Pablo II, desde los últimos años no, desde el tercer o cuarto viaje, cuando la curia vaticana se dio cuenta de que iba el Papa el Papa Juan Pablo II, inmediatamente el Vaticano se convirtió prácticamente, eso lo dicen cardenales ya retirados y algunos muertos, el Vaticano se convirtió, porque de eso se encargaron algunos cardenales, algunos obispos y la curia, en una agencia de viajes para tener al Papa de un lado a otro y ellos hacer lo que les diera la gana. Y así funcionaba el Vaticano. Imaginad cuando llegó Benedicto XVI y vio aquello. Leo el párrafo. Desde los últimos años del pontificado de Pablo II, el corazón de la sede eclesiástica ha sido dominado por camarillas enfrentadas. Desde los últimos años no. Desde el tercer o cuarto viaje. Y realizó no sé cuántos, porque ni lo he mirado, pero un montón. Eso es lo que quiso exponer, según sus propias palabras, Paolo Gabriele cuando fotocopió y filtró todos esos documentos. Pero el exmayordomo también dijo que su relación con el Papa Benedicto era como la de un, entrecomillado, padre y hijo. El Paolo Gabriele quiso destapar y destapó la miseria, la mierda que había dentro del Vaticano, pero sin hacerle daño a Benedicto XVI, porque Benedicto XVI de eso no sabía nada, porque era un hombre que estaba encerrado, estudiando, rezando, y es un hombre santo, un hombre sabio, estaba a otras historias. Pero lo demás, aquello era como Ibiza. Y este hombre, que era un tremendo católico, Paolo Gabriele, pues fotocopió toda la historia y todos los tejemanejes que por ahí dentro había, todo lo que encontró, que antes no, ni Benedicto creo que lo había ni leído, pero Benedicto es tan bueno que no va a decir nada. Y Benedicto y este hombre pues cogió todos los archivos del Papa, de Juan Pablo II, los fotocopió, ¡pof! Y los filtró. Y ahí se montó la Mare Morena. Entonces, ¿por qué actuó de una forma que iba a avergonzar inevitable a alguien tan cercano a él? Se abren comillas. Él manifestó que había visto muchas cosas horribles dentro del Vaticano y que el de
determinado momento no pudo, en un determinado momento no pudo soportar más. Siguen las comillas, y él buscó una salida. Según sus palabras, él había visto muchas mentiras y pensaba que el Papa había sido ignorado en temas clave, añadió Arru. Es decir, que el Papa, Benedicto XVI, no se enteraba de nada porque lo que hacía era ejercer como Papa, atender a Dios, atender a los fieles, atender a la iglesia y intentar que la iglesia funcionara. Y resulta que aquello era el mayor puticlub de Europa, la mayor sala de fiestas de Europa o del mundo, donde ahí el vicio, aquello era una historia impresionante. Pero lo fuerte es que había pruebas, es que había pruebas. Hay pruebas documentales, hay vídeos, hay fotografías, y ves donde se ven a cardenales practicando todo tipo de sexo, con hombres, con mujeres, con animales, con bicicletas, con lo que sea, fiestas y un montón de historias. Ahí se hacía de todo menos lo que predicaba. Gabriele fue encontrado culpable de robo agravado, entrecomillado, y pasó 3 meses en custodia hasta que fue perdonado por el Papa. Pero esto no fue el final. El líder de la Iglesia comisionó una investigación para saber todo lo ocurrido alrededor de este tema. 3 cardenales, 3 cardenales produjeron un informe de 300 páginas que supuestamente dejaron al Papa hecho polvo. Porque el Papa, como he dicho, el Papa Benedicto XVI era un Papa y es un Papa sabio, Papa santo, nombre de la Iglesia. Y cuando vio aquello, directamente, espiritualmente, lo mataron y le rompieron el alma. Supuestamente iba a permanecer bajo llave, pero el diario italiano dijo que había sido informado de sus principales contenidos. El resultado: más filtraciones embarazosas, esta vez con rumores sobre una red de sacerdotes homosexuales que ejercían una influencia inapropiada dentro del Vaticano. No voy a decir más cosas, pero ya os los podéis imaginar. Niños, mujeres, perros, todo, todo, todo. Por eso esta parte se titula El infierno. Quien ha escrito esto, esta parte, o esta seccioncita que estoy leyendo y comentando, ha titulado El infierno. La ruta del dinero, por si fuera poco. Los dolores de cabeza siguieron afectando a Benedicto XVI. Hay que seguir el dinero, entrecomillado, para saber qué está ocurriendo realmente, y esto se aplica también al Vaticano. Durante años, manejos económicos implicaron al Vaticano que el Vaticano terminara pagando tasas mucho más altas que las del mercado. Cuando un informe trató de reforzar el sistema, funcionarios en la corte papal convencieron al desafortunado Benedicto XVI, fijaos qué vería ese hombre, que hasta las personas que han escrito esto se apenan de Benedicto XVI, de promoverlo a un cargo a casi de 6.500 kilómetros de Roma. Absurdos similares recurrieron en el Banco del Vaticano, por años una fuente de titulares de diarios poco beneficiados para la Iglesia Católica. Yo me acuerdo que el que mandaba de las cuentas del Vaticano, que apareció colgado, creo que un puente de París o de Londres o de no sé dónde.
Fue creado para ayudar a las órdenes religiosas y a realizar la transferencia de dinero que más que necesitado en las regiones lejanas del planeta. Cuando un hombre santo se entera de que el dinero que tiene el Vaticano, que tiene que ir destinado para ayudar a los más necesitados, a los más pobres, a los más desarrapados de la tierra, esa jauría de hijos de puta se la están gastando en prostitución, en bebida y en drogas, este hombre se murió en vida. Por eso quien ha escrito esto, ha titulado todo esto que estoy leyendo el infierno que pasó Benedicto XVI. Pero cuando una cuantiosa porción de transacciones se realizan en efectivo y terminan en zonas inestables del globo, no es necesario ser un genio para ver que puede estar saliendo todo mal. Benedicto XVI. Los manejos económicos ¿os imagináis este pobre hombre? Este hombre santo. Los manejos económicos del Vaticano fueron un dolor de cabeza para Benedicto, porque ahí robaba a todo Dios, ahí se hacían trapicheos, se negociaba en todo, en droga, en mujeres, en armas, en todo. Ahí había mafias de todo el mundo. Parece que funcionarios del banco tomaron decisiones claves sin informar constantemente al Papa. Parece ser no, sucedió así. Cuando el directorio expulsó a su presidente reformista Ettore Gotti, Telesesti, convenientemente el mismo día que la historia del arresto del Gabriele saturara la cobertura noticiosa, el Papa no lo supo hasta que fue muy tarde. No informaron ni al Papa. Y eso que tú eres la principal persona que existe en la Tierra, como he explicado antes. Benedicto XVI, que de tonto no tiene nada, se dio cuenta que él allí no era nada, que él no controlaba nada, que Juan Pablo II le había dejado un patatal y un infierno. Se lo había pasado en grande en sus viajes. ¿Qué hacían sus viajes? Algún día ya saldrá a la luz. Yo no voy a ser quien va a decir nada. Ya lo dirán otros. Cuando lo digan otros, yo ya os lo contaré. Según las palabras de su secretario privado, Benedicto XVI estaba muy sorprendido. Gotti Teleschi era un miembro del Opus Dei y se creía que era muy cercano al Papa, pero al final esto no lo ayudó. ¿Fue todo esto demasiado para un anciano pontífice? El jefe de prensa del pontífice, padre Federico Lombardi, dice textualmente: la Iglesia necesitaba a alguien con mayor energía física y espiritual, que pudiera enfrentar los problemas y desafíos de gobernar la Iglesia en este cambiante mundo moderno. Se cierran comillas. Le estaban crucificando. El jefe de prensa del pontífice. ¿Os imagináis? Mayor, tremendamente religioso, creyente. Y que veas que todo es una mentira. Quizá, y encima la prensa en contra. Y sobre todo la prensa de izquierdas, burlándose de él. Las revistas satíricas, Benedicto, Ratzinger, poniéndole ahí como de las guerras de las galaxias. Eso no hay persona humana que lo soporte. Quizás esto es
más cerca que usted estará de escuchar de la boca de un alto funcionario eclesiástico que la Iglesia se había vuelto ingobernable y necesitaba a alguien más en el timón para poner fin al deterioro. Esta es una Iglesia que ahora tiene la enorme oportunidad de seguir adelante y enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿Vosotros creéis que con el Papa Pablo, con el Papa Paco, la Iglesia va a prosperar mucho? Yo soy creyente. Yo he visto creo que 2 o 3 misas del Papa Paco. Yo creo que él no es ni cristiano, ni siente, será todo lo cardenal y todo lo papa que vosotros queréis. Ahí cuando digo yo estas cosas a mi sacerdote, se pone nervioso. Yo creo que este señor no es, por llamarle de alguna manera, creyente no es, religioso no es, vividor sí, que se lo ha montado muy bien sí, y que él no manda a la iglesia. Muchas veces visto como remoto, su liderazgo ahora busca escuchar las opiniones de los católicos en temas controvertidos como métodos anticonceptivos y matrimonio homosexual. Pero, ¿qué se cree? ¿Que está descubriendo que la Tierra es redonda? No, hombre, no. La Iglesia siempre ha estado en contra de eso. Y los católicos también. También. Otra cosa es la prensa, los periódicos y los políticos. Pero la Iglesia siempre ha estado en contra del aborto, del matrimonio homosexual y de que utilices métodos anticonceptivos. Siempre se ha dicho que lo que te mande Dios. Este no está descubriendo nada nuevo. Este es un vividor. Y claro, como saben que lo pueden manejar como les da la gana, por eso lo eligieron. Esto no pasa desapercibido para el cardenal Ariche. Entrecomillado, lo que uno debe recordar es que Dios suele escribir recto en líneas torcidas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, qué menos que para ser cardenal, pues te conozcas la Biblia y te conozcas los santos evangelios. Muy bien. Pero eso justifica tener este papa y lo que está pasando en la iglesia y que no habéis dado ejemplo. Porque absolutamente todos los que están ahí, todos los que estuvieron en esa movida, en la movida vaticana de Juan Pablo II, toda esa gente debería estar en la cárcel, incluido tú. Mira qué recto te lo escribo yo. Y yo no soy Dios, yo soy una persona. Tú deberías de estar en la cárcel. Porque ya había niños menores y niñas menores. Allí se practicaba hasta la zoofilia. Benedicto XVI hice bien en renunciar, y tanto que hizo bien. Y claro que hizo bien su santidad, y claro que hizo bien en renunciar. El Papa emérito Benedicto XVI aseguró en una entrevista que renunciar como sumo pontífice fue una decisión dolorosa pero necesaria. Él quería renunciar, él no quería estar ahí, él no quería estar en esa iglesia, él no quería estar en ese Vaticano, él no quería estar en ese antro de pecado y de perversión. El Papa emérito Benedicto XVI, de 94 años y nacido en Alemania, aseguró que su renuncia fue de la que se cumplen 7 años fue una decisión dolorosa, pero buena, y reiteró ante las continuas discusiones sobre su rol que hay 2 papas. Fue una difícil decisión, pero la tomé en plena conciencia y creo que lo hizo bien. Bien. Querido Papa Benedicto, si usted no hubiera dimitido, lo hubieran dimitido, lo hubieran envenenado.
igual como envenenaron a Juan Pablo I. Y usted eso lo sabe. Pero como es un hombre santo, como es una persona tan seria e inteligente, pues usted eso no lo va a decir, porque va en contra de una institución tan grande como la Iglesia. Algunos de mis amigos, ¿usted tiene amigos de verdad? Los que más me asegurían todavía están enfadados, no quisieron aceptar mi elección. Reitero, Benedicto XVI, en una entrevista publicada por el diario italiano El Corriere della Sera y realizada en el séptimo aniversario de la salida de Joseph Ratzinger, la primera renuncia de un pontífice en la era moderna. Teorías de la conspiración. Bien, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. En la actualidad, el Papa Benedicto XVI es una persona muy mayor, muy mayor. Pues le queda lo que le queda. Yo, con vosotros, pues voy a ser sincero. Eh, yo me estaba guardando este reportaje para cuando ya, que yo sé que está muy mayor, aunque la mente le funciona bien y cosas de estas, lo sé por mi sacerdote. Eh, Me la estaba guardando para cuando se muriera. Es una de las primeras reacciones que yo hice, que yo hice hace un año cuando creé el canal. Cuando creé el canal. Bien, cuando el hombre fallezca ya haré otra. Ahora la iglesia va a hacer un sínodo, creo que se llama. Yo he pedido participar en ese sínodo, que simplemente rellenar un formulario y decir lo que piensan. A mí no me han proporcionado nada para poder participar en el sínodo. Mi sacerdote no quiere que yo participe en el sínodo. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente cómo pienso. Sabe perfectamente lo que pienso del Papa actual, del Papa Paco, que ese no debería de estar ahí. Pienso que la Iglesia debería de reconducir y corregir los errores, que era lo que iba a hacer Benedicto XVI. Benedicto XVI tenía muy claro, yo recuerdo muy bien las imágenes que retransmitía la televisión autonómica valenciana y también la televisión española, de ver pasear al Papa durante unos cuantos días que estuvo en Valencia, por la Catedral de Valencia. Ahí fue cuando él tomó la decisión final de que, una vez renunciado, él se subía al avión y se venía a Valencia y se quedaba en Valencia como un cura más. Aunque sería papa, iría vestido de blanco y todo lo que vosotros queráis, pero esto. Y dejó muy claro que él no permitiría que la gente visitara, obviamente, el Santo Cáliz, pero que él no convertiría Valencia en un segundo lugar de peregrinaje, en un segundo Vaticano, para entender. Se lo comunicó a los que entonces mantenían la archidiócesis de Valencia. Se lo comunicó a la Conferencia Episcopal Española. Y lo traicionaron todos. Los únicos que no lo traicionaron fueron los políticos. Dos. Francisco Cas, presidente de la Generalidad Valenciana en aquella época, del Partido Popular, que después la prensa se encargó que por 3 tajes, como si hubiera robado lo mismo que robaron los socialistas de Andalucía o estos, y
Rita Barberá, posiblemente la mejor alcaldesa de Valencia de la historia. Ellos sí que le apoyaron. Pero acordaos que en aquella época quien mandaba era Zapatero. Todo el mundo conoce a Zapatero, no hace falta que diga más cosas. Pues bien, esa es la triste historia de uno de los grandes papas que ha dado la Iglesia, y esa es la historia real y verdadera. Real y verdadera. Y os voy a decir más, tuvo el avión en la pista y recibió una llamada. No vas a llegar, no va, santidad, no va a llegar vivo a Valencia. Y llamó al Papa Paco. Y el Papa Paco, acostumbrado a la dictadura argentina, de que él estaba al día de que el dictador argentino y los torturadores, lo, que sabía perfectamente que los echaban en el mar drogados vivos y allí se ahogaban. Las abuelas de Mayo ya pueden dar vueltas, ellas lo saben perfectamente que nunca van a recuperar a sus nietos o no los van a recuperar porque todos están muertos bajo el mar. Pues de eso era consciente el Papa Paco. Así que el Papa Paco, cuando Benedicto le dijo, dijo, ¿y a mí qué me dices? Pide. Ese es tu problema. Yo te respeto siempre que estés aquí. Si te vas, puedes tener un accidente. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Pero como la realidad siempre supera a la ficción, pues lo que habrá sufrido este hombre, porque no hay que olvidar que por mucho papa que eres un hombre, eres una persona. Y el gran culpable fue ese papa que todo el mundo admira tanto, Juan Pablo II, que le hicieron papa en un segundo, le hicieron papa, le hicieron santo en un segundo, el que abandonó el Vaticano, el que abandonó la Iglesia y permitió que aquello se convirtiera en todo menos en un centro religioso. Tenía carisma el hombre, lo sabía. Se lo pasó divinamente, conoció a todo el mundo, pero dejó la casa sin barrer, a conciencia. Se me habrán caído ya 7 u 8 más. Digo yo que se habrán desmayado. Pero que nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Lo mismo decir por Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un vividor. Un vividor. Que tenía una lengüita de oro. Tenía una lengüita de oro. Se metía a los jóvenes en el bolsillo. Pero tenía una persona que Juan Pablo II, que de tonto no tenía nada, era infinitamente superior a él, Benedicto XVI. De hecho, Juan Pablo II tenía claro que el Papa, que el próximo Papa iba a ser Benedicto XVI, y esperaba que él pusiese el orden que él no había puesto. Pero este hombre no aguantó. Este hombre no aguantó. Pues que sepáis que el Vaticano no ha mejorado mucho más, ¿eh? En el Vaticano se siguen, por lo que dicen, se siguen produciendo fiestas mejor. Vamos, es mejor irte a una fiesta del Vaticano que a una fiesta de cualquier discoteca de Ibiza. Y podéis ver aquí en internet, a muchos curas
que han estado en el Vaticano, que han pertenecido a la curia vaticana, que después los han mandado a tomar viento en popa, que están en una iglesia por ahí, bailando, que bailan que te cagas, que cantan que te cagas, que lo hacen de puta madre. Y tú ves a un cura, un sacerdote, en una misa, pero bailando, oye, marcha fuerte, qué fuerte. Pues eso es lo que pasa en el Vaticano, amiguetes. Pues hasta aquí. Y nada, le deseo a Benedicto XVI que tenga mucha salud, que, eh, que tenga mucha salud y que tenga la certeza que va al cielo, porque Dios se va a apiadar de él. Y del Papa Paco, pues lo que está haciendo es un daño impresionante a la iglesia. Y eso quien más lo sabe, quien más conoce sobre el Papa Paco son los propios argentinos. Yo no he oído, yo no he escuchado a ningún argentino que hable bien del Papa Paco. Sí, de Francisco. Hola amigos, soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Y va a ser gente que va a decir que yo no soy católico ni estoy. Me importa un pito lo que opine. Ya te lo digo, me importa un pito. Eh, pues, soy Tony Garcés. Os deseo que tengáis mucha salud, que seáis felices y nada. Mando un saludo muy fuerte desde Valencia, España y que Dios os bendiga a todos. Mañana más.